Hay un animal en América Latina que sobrevivió 400 años sin establos, sin veterinarios, sin la mano del hombre protegiéndolo del frío brutal de la Patagonia, del calor que mata en horas, de las sequías que duran meses enteros. Y no solo sobrevivió, se volvió más fuerte, más eficiente, más letal en el campo que cualquier otra raza traída de Europa. Hoy te voy a contar por qué el caballo criollo es el verdadero rey del campo, no por tradición, no por nostalgia, sino por 7 habilidades reales, comprobadas, que lo convierten en algo que ninguna otra raza puede igualar cuando el entorno se pone duro. Y la primera de esas habilidades destruye por completo la idea de que un caballo bueno necesita comedero lleno todos los días. Empecemos por algo que nadie quiere admitir. La mayoría de los caballos modernos son caros de mantener. Necesitan suplementos, concentrados, forraje de calidad controlada. Si el pasto se pone duro, pierden peso. Si la comida escasea, se descompensan. Son máquinas eficientes, sí, pero solo funcionan con combustible premium. El criollo no. El criollo tiene un metabolismo que parece violar las reglas básicas de la termodinámica. Puede mantener condición corporal con forraje que otros caballos ni siquiera considerarían comida. Pastos duros, pastos escasos, pastos que en un establo moderno terminarían en la basura. ¿Cómo es posible esto? Pues resulta que durante siglos, los únicos criollos que sobrevivieron fueron los que podían extraer energía de casi nada. Los que necesitaban demasiado alimento murieron. Los que dependían de abundancia no llegaron a reproducirse. Lo que quedó fue una línea genética obsesionada con la eficiencia metabólica. No es magia. Es selección natural en su forma más brutal. Hoy, esa eficiencia se traduce en algo muy concreto. Un criollo requiere menos energía diaria que un caballo de raza más grande para mantener el mismo trabajo. Su conversión alimenticia es superior. Su cuerpo literalmente aprendió a hacer más con menos. Y eso, en el campo, donde la comida no siempre está garantizada, es la diferencia entre un caballo funcional y un caballo que te cuesta mantener vivo. Pero el metabolismo eficiente no sirve de nada si el animal no puede moverse largas distancias sin colapsar. Y aquí es donde aparece la segunda habilidad, una que convierte al criollo en una máquina de resistencia que hace ver ridículas a razas que supuestamente fueron diseñadas para el trabajo. Hay una prueba en Argentina y Uruguay que se llama marcha de resistencia. No es una carrera, es una evaluación funcional donde los caballos recorren cientos de kilómetros en varios días consecutivos. El objetivo no es velocidad, es ver quién sigue funcionando cuando el cuerpo debería estar pidiendo tregua. El criollo domina esa prueba, no porque sea más rápido, sino porque su sistema cardiorrespiratorio está diseñado para esfuerzo continuo moderado durante horas. Su volumen pulmonar es notable, su recuperación cardíaca después del esfuerzo es rápida. Puede mantener un trote firme durante kilómetros sin que su frecuencia respiratoria se dispare. Otros caballos explotan en velocidad y después necesitan descansar. El criollo no explota, simplemente sigue, y sigue, y sigue. Esto no es casualidad. Durante siglos, en las pampas, los caballos que no podían seguir al arreo de ganado quedaban atrás. Los que se agotaban rápido eran descartados. Los que podían recorrer 40, 50, 60 kilómetros en un día y al día siguiente repetir, esos eran los que se reproducían. La resistencia no fue una característica que alguien decidió criar intencionalmente. Fue una condición de supervivencia. Y hoy, cuando ves a un criollo trabajando en campo abierto, lo que estás viendo es el resultado de esa presión evolutiva. Un animal que literalmente fue diseñado por la distancia. Pero de nada sirve la resistencia si el caballo se queda cojo a mitad del camino. Y aquí aparece algo que muchos criadores de razas europeas odian reconocer, algo tan simple que parece irrelevante, hasta que te das cuenta de qué es lo que mantiene al caballo funcional cuando todo lo demás falla. Los cascos. El criollo tiene cascos que parecen hechos de concreto. Pared gruesa, suela fuerte,
estructura tan resistente que muchos criollos trabajaron durante décadas sin herraduras en terrenos pedregosos, irregulares, donde otros caballos necesitarían protección constante. ¿Por qué? Porque durante siglos, los únicos caballos que sobrevivieron en terreno abierto fueron los que tenían cascos lo suficientemente duros para soportar piedras, barro, arena, todo sin desmoronarse. Los de cascos débiles desarrollaban problemas podales, y un caballo cojo en medio de la pampa no servía para nada. Hoy esa selección natural se traduce en algo muy concreto. Menor incidencia de problemas podales, menos necesidad de herrajes complicados, menos gastos en tratamientos veterinarios para cascos agrietados o desgastados. Es una ventaja que parece menor, hasta que llevas un caballo de otra raza a terreno duro y al tercer día ya está cojeando. El criollo simplemente no tiene ese problema. Pero hay algo más, algo que no tiene que ver con fisiología ni con estructura, tiene que ver con algo que no se puede medir en laboratorio, pero que cualquier ganadero reconoce al instante cuando lo ve. Inteligencia funcional. El criollo no es solo un caballo obediente. Es un caballo que lee el ganado, anticipa movimientos, reacciona lateralmente sin que el jinete tenga que indicárselo, cambia de dirección con equilibrio instintivo cuando una vaca intenta escapar del arreo. No es entrenamiento, es genética. Durante generaciones, los criollos que no podían leer al ganado eran inútiles para el trabajo diario. Los que se movían torpemente, los que no reaccionaban rápido, los que perdían el equilibrio en cambios bruscos, esos no se reproducían. Lo que quedó fue una línea de caballos con una forma de inteligencia que no aparece en ninguna prueba de comportamiento formal, pero que en el campo vale más que cualquier certificado. Un ganadero de Chihuahua me contó una vez que vio a un criollo trabajar solo con una vaca brava, sin jinete. El caballo bloqueaba, giraba, presionaba, todo por instinto. Dijo que nunca había visto algo así. No sé si la historia es completamente real, pero la repiten suficientes personas en el campo como para saber que algo de verdad hay ahí. Y eso es lo que diferencia al criollo de un caballo de show. En el show importa la estética. En el campo importa que el animal sepa lo que está haciendo sin que tengas que explicárselo 20 veces. Pero falta algo más. Algo que convierte al criollo en un animal capaz de funcionar en lugares donde otras razas simplemente colapsan. Y tiene que ver con el entorno, con el clima, con condiciones que la mayoría de los caballos modernos nunca enfrentarían. Hay caballos que funcionan bien en clima templado. Hay caballos que toleran el frío. Hay caballos que soportan el calor. El criollo soporta todo. Frío que baja a varios grados bajo cero en la Patagonia. Calor que en verano supera los 40 grados en zonas áridas. Lluvias que duran semanas. Vientos que no paran nunca. ¿Cómo? Su pelaje cambia de forma radical según la estación. En invierno, desarrolla una capa densa, gruesa, que actúa como aislante térmico natural. En verano, esa capa desaparece rápidamente, permitiendo que el cuerpo disipe calor de forma eficiente. No es solo adaptación individual, es adaptación evolutiva acumulada durante generaciones. Los caballos que no podían regular su temperatura corporal morían. Los que se sobrecalentaban en verano no llegaban al otoño. Los que no desarrollaban suficiente protección en invierno no sobrevivían las heladas. Lo que quedó fue un animal con una plasticidad fisiológica extraordinaria. Hoy eso se traduce en algo muy simple. Puedes llevar un criollo desde una región fría a una región caliente, y en semanas ya está funcionando sin problemas. Otros caballos necesitan meses de aclimatación. El criollo simplemente ajusta. Es una ventaja que pasa desapercibida hasta que intentas trabajar con otra raza en condiciones extremas. Ahí te das cuenta de lo que significa tener un animal que no colapsa cuando el clima se vuelve hostil. Pero hay algo más que hace al criollo único. Algo que no tiene que ver con trabajo ni con resistencia. Tiene que ver con reproducción, con longevidad, con la capacidad de mantenerse funcional durante años cuando otros caballos ya están retirados. El criollo tiene tasas de fertilidad altas. Las yeguas se reproducen de forma consistente año tras año. Los caballos mantienen capacidad de trabajo hasta edades avanzadas.
No es raro ver un criollo de 20 años todavía trabajando en el campo como si tuviera 10. ¿Por qué? Porque durante siglos, los únicos animales que se reproducían eran los que llegaban a edad reproductiva en buenas condiciones. Los que enfermaban temprano no dejaban descendencia. Los que perdían fertilidad rápido no perpetuaban su línea genética. La selección natural favoreció individuos longevos y fértiles. Hoy, eso se traduce en algo muy concreto para un criador o un ganadero. Un caballo que puede trabajar durante décadas, una yegua que produce potros de forma confiable durante años, menor necesidad de reemplazo constante de animales. En términos económicos, eso es enorme, porque un caballo que solo sirve 5 años es caro. Un caballo que sirve 20 es una inversión que se paga sola, y el criollo es el segundo tipo. Pero falta la última habilidad, la que muchos ignoran porque no se ve en papel, no se mide en laboratorio, no aparece en ningún registro oficial, pero es la que determina si un caballo es realmente funcional o si es solo un animal hermoso que no sirve para nada cuando el trabajo se pone pesado. El temperamento. El criollo no es excesivamente nervioso, no es impredecible, no se descompensa mentalmente después de horas de trabajo. Mantiene foco bajo presión. Tolera jornadas largas sin explotar emocionalmente. Combina energía con estabilidad. Esto no es casualidad. En el campo, un caballo inestable es peligroso. Un caballo que se asusta fácilmente, que reacciona de forma impredecible, que pierde el control en situaciones de estrés. Ese caballo no sobrevive en el trabajo diario, o lastima al jinete, o se lastima a sí mismo, o simplemente es descartado porque no se puede confiar en él. La selección natural eliminó a los inestables. Lo que quedó fue una línea genética con equilibrio mental extraordinario. Hoy, eso se traduce en algo que cualquier persona que trabaja con caballos reconoce al instante. Un criollo es confiable. Puedes montarlo sabiendo que no va a explotar por un ruido inesperado. Puedes trabajarlo durante horas sabiendo que no va a perder la cabeza a mitad del día. No es sumisión, es estabilidad funcional. Y en el campo, eso vale más que cualquier medalla de competencia. El caballo criollo no es el más grande, no es el más veloz, no es el más llamativo en una pista de show, pero es uno de los más funcionales jamás desarrollados en este continente. Cada una de sus 7 habilidades es el resultado de generaciones enfrentando escasez, clima extremo, trabajo real en campo abierto, sin protección humana constante, sin suplementos modernos, sin nada más que la presión brutal de sobrevivir o morir. Metabolismo ultra eficiente, resistencia cardiorrespiratoria excepcional, cascos duros como concreto, inteligencia funcional para leer ganado, adaptación climática extrema, fertilidad y longevidad productiva, equilibrio mental bajo presión. Cada una de esas características fue moldeada por la realidad del campo, no por un criador buscando estética, no por un programa de selección artificial enfocado en competencias. Fue la naturaleza la que diseñó al criollo. Y la naturaleza no se equivoca, porque en el campo la supervivencia es la medida definitiva de grandeza, y el criollo sobrevivió 400 años sin ayuda, sin que nadie lo protegiera, sin que nadie lo cuidara. Eso, por sí solo, ya dice todo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría no se molestó en descubrir, que el criollo no es solo una raza tradicional, es un sobreviviente evolutivo, y que cada vez que alguien menosprecia a este caballo por no ser grande o por no tener pedigríes europeos elegantes, está ignorando 400 años de selección natural que produjeron algo que ninguna raza moderna puede replicar. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo, porque esta historia tiene que llegar más lejos.